Hola, os doy la bienvenida a Divergencia en Voz Alta. No. De este me ocupo yo. Soy Carla, la hermana de Sara, y os doy la bienvenida a la Divergencia en Voz Alta, y esta vez la entrevistada va a ser ella. ¡Qué nervios! Bueno, a ver cómo se me da a explicar mi camino, porque estoy acostumbrada a que me lo cuenten a mí y no sé, estoy un poco nerviosa por contar mi camino, pero bueno, allá vamos. Yo desde que nací, creo que todo esto, porque lo he ido preguntando ahora, ¿no? Al saber mi diagnóstico, mi identificación, o bueno, al empezar a sospechar, estuve preguntando a mis padres cosas, otras que siempre me habían contado, ¿no? Y eso, y me han dicho que pues desde que nací sí que hubo algunos hitos que bueno, que hice de forma precoz, como lo que el vídeo que compartí de levantar la cabeza desde recién nacida. Luego, pues a la hora de quitarme el pañal, por ejemplo, también fui precoz. Aprendí a leer de forma autónoma también desde muy pequeña. Y siempre he sido una niña obediente y muy responsable. De hecho, mi padre siempre dice que nací adulta por lo responsable que he sido siempre y, y también, bueno, por la manera de expresarme y eso desde pequeña. Cuando era muy pequeña era obediente, era una niña buena, más en el colegio que en casa, o al menos eso me dicen, que ahora, bueno, pues se puede entender, ¿no? Que quizás en el colegio enmascaraba más y en casa pues me mostraba un poco más cómo era. Y no recuerdo así tener, bueno, es que no recuerdo muchas cosas de mi infancia, la verdad. Tengo momentos muy concretos en la memoria, pero así, de hecho, siempre con mi hermana lo comentamos, ¿no? Que ella tiene mejor memoria de cosas así generales del pasado que yo. Y ahora echando la vista atrás, no tengo muchos recuerdos de problemas sensoriales, por ejemplo. Sí que recuerdo que siempre pedía a mis padres que me ataran las zapatillas, que, o sea, que estuvieran igual de apretadas las dos, porque si una estaba más apretada que la otra me molestaba mucho. Tener problemas con las costuras de los calcetines también. Pero no recuerdo que no sé, tener como muchos problemas a nivel sensorial en ese sentido. Sí que era una niña extremadamente tímida, hasta el punto de pasar los recreos al lado de mi tutora en primero y segundo de primaria. Esto, bueno, se vio como que con el tiempo iba perdiendo timidez, porque luego sí que me fui relacionando un poco más con mis compañeros, pero al principio eso, de hecho, bueno, mi madre me recuerda que cuando era pequeña le pedí a mi hermana que fuese ella la que pidiera, pues yo qué sé, si tenía que pedirle algo a un camarero o a un dependiente o lo que sea, yo le decía a mi hermana que fuera ella, o no sé, cosas así. Y eso, y siempre, bueno, saqué muy buenas notas, por eso siempre fui tratada de la ampollona de la clase y también sufrí bullying por este mismo motivo en varios momentos de mi vida. Bueno, lo de que me llamaran empollona no me gustaba porque yo realmente no estudiaba, sobre todo en primaria. Me daba rabia porque entendía que empollona tenía que ser alguien que se pasaba el día estudiando y no era mi caso, entonces tampoco lo entendía mucho. Pero bueno, sí que siempre me sentí un poco rara, fuera de lugar. Esa extremada responsabilidad por querer hacer las cosas bien, bueno, el sacar buenas notas y eso siempre como que me alejó un poco de mis compañeros. Recuerdo, por ejemplo, que en primaria alguna vez castigaban a la clase entera saliendo más tarde al patio, lo que sea, y quizás me dejaban salir a mí. Y claro, eso eh,
tampoco facilitaba las cosas en cuanto a la relación con mis compañeros, pero bueno. Luego en la ESO también tuve algún problemilla y también me seguía sintiendo rara, pero bueno, fue un poco mejor que la primaria. Y luego en bachillerato sí que tuve una época un poco más, tuve un grupo de amigos y creo que por primera vez se me valoraba el sacar buenas notas, no al contrario, como había pasado hasta entonces, y sí que fue uno de los momentos quizás en los que más he socializado. Luego, bueno, en la universidad tuve un poco una desconexión con los estudios. Hasta bachillerato, el sacar buenas notas, los estudios eran lo más importante, pese a que realmente no estudié de verdad hasta finales de la ESO. Y en bachillerato y en la universidad sí que desconecté un poco de eso. Creo que porque no estaba tan motivada con lo que estaba estudiando, pese a que me ha encantado estudiar biotecnología, porque inicialmente estudié biotecnología, pero fue como igualmente estudiaba, fui sacando buenas notas, pero veía los resultados como de forma distinta. Y bueno, tampoco es que tuviese muchísima vida social, pero fui sobreviviendo la universidad. Sí que al terminar vi que no quería ser biotecnóloga, no quería dedicarme a ello y entonces me fui de au pair a Inglaterra a convivir con una familia que, bueno, estuve cuidando de dos niñas. Ya había trabajado toda la vida con niños, dando clases particulares y como no sabía hablar inglés, porque sí, tenía muy buena gramática y vocabulario, pero no nos enseñaban a hablar inglés en el instituto, pues me fui a Inglaterra, estuve 2 años ahí y ahí viví un cambio, bueno, fue como una metamorfosis. De hecho, bueno, hay una anécdota de una vez de visita, estando de visita en casa, de decirme mi madre, ¿quién eres tú y qué has hecho con mi hija? De tanto cambio que me veían. El vivir fuera me permitió, no sé, crear una personalidad nueva. Mm, No sé cómo decirlo. Además, me acostumbré a estar sola o aprendí a estar sola conmigo misma, a viajar sola. También me obligaba a no parar y no sé, fue un cambio brutal en mí. También el obligarme a hacer algunas cosas pues, que a mí me costaban muchísimo y que me siguen costando a veces, de llamadas telefónicas, de burocracia y además tener que hacerlo en inglés, fue como no sé, un añadido, ¿no? Que aprendí muchísimo viviendo fuera. Después de estar los 2 años en Inglaterra, volví con intención de seguir estudiando, pero no estaba a gusto aquí, no necesitaba irme de nuevo. Creo que me gustaba demasiado la Sara que había sido viviendo fuera y aquí no estaba esa Sara. Entonces busqué opciones y pasé otros 2 años en Estados Unidos, también de au pair. Tuve una experiencia brutal, todavía mantengo el contacto con la familia con la que estuve y ahí también fue un momento de crecimiento personal alucinante. No sé, ahí sí que hice viajes larguísimos, incluso en coche yo sola, que eso lo mantengo hoy en día. Me gusta, aunque sea hacer alguna escapadita yo sola. Viviendo fuera era de una manera que no conseguía ser aquí. Y me gustaba mucho esa Sara que era fuera. Bueno, al terminarse el visado, pues volví con intención de estudiar algo que me gustara realmente. No es que no me gustara, biotecnología, yo no me arrepiento de haberlo hecho, me gustó mucho, pero quería estudiar algo relacionado con trabajar con niños, ¿no? Que es lo que realmente me gustaba, porque me permitía también ser de una forma, creo que con los niños no enmascaro tanto como con los adultos. Con los niños siempre he sido como mucho más divertida, mucho más que me he dejado llevar siempre mucho y creo que por eso también me ha gustado siempre el trabajar con niños.
bueno, volví a Barcelona y empecé a estudiar magisterio y volví a ser la misma que era antes de haber vivido fuera y eso no me gustaba. Viví varias etapas así un poco complicadas emocionalmente. Yo lo entendía como que hasta antes hasta antes de irme a vivir al extranjero, yo había sido extremadamente racional y al empezar a vivir fuera había sacado como una parte emocional de mí. Al volver de Estados Unidos, al volver de estos 4 años fuera, yo sentía que las emociones me desbordaban, no sabía gestionarlas. Empecé terapia que me ayudó muchísimo. Luego sí que es verdad que, bueno, con el COVID, eh, varios asuntos que me han ido pasando estos últimos años, pues bueno, no han sido fáciles de gestionar. En esos momentos de fragilidad, de tener que gestionar algunas cosas que han ido pasando, me han tachado de demasiado sensible, incluso, bueno, en su día se planteó, ¿no?, que lo que tenía era una depresión. Y en unos momentos concretos, que es que no quiero entrar en detalles, ha sido cuando, mirando ahora, teniendo la información de que soy autista, es cuando más desregulada he estado en el pasado a nivel emocional, es cuando más autista veo que he sido. No sé si tiene sentido. Ha habido momentos bueno, de estar muy mal emocionalmente en los últimos años en los que ahora veo comportamientos míos que digo, ostras, es que claramente lo que estaba teniendo era un meltdown o claramente, pues eso, estaba desregulada por esto o por lo otro. Entonces, es curioso el tener esta información ahora y revivir o revisitar ciertos momentos de la vida y ver con claridad ahora qué es lo que estaba pasando. Y eso hace que sienta cierta compasión por esa Sara del pasado que se sentía perdida y tan desconectada de sí misma, pero es que realmente no sabía lo que estaba pasando, ¿no? No tenía la información que tengo yo ahora, pero, pero bueno, agradezco el tenerla ahora. Cuando viví en Barcelona, ciudad, porque yo soy de un pueblo de la provincia de Barcelona, pero no de Barcelona ciudad, sí que es verdad que en esa época de vivir en la ciudad me lo tomé como cuando vivía fuera y me permitía ser un poco más como la Sara que había sido viviendo en Inglaterra y en Estados Unidos. Y ahí reconecté un poco con eso y pese a que fueron años difíciles en los que he tenido que gestionar muchas cosas y que no han sido, pues eso, han sido años difíciles, sí que a nivel personal, por lo general estaba muy conectada conmigo misma y bueno, pues lo fui llevando. Entonces, bueno, estudié a todo esto. Estudié primero el grado de infantil, luego estudié el máster también de profe de secundaria y estudiando el máster de educación especial hice una asignatura llamada altas capacidades y ahí fue cuando, bueno, me di cuenta de que si yo tuviese una alumna tal y como yo era de pequeña, pues aconsejaría una evaluación de altas capacidades. Bueno, estuve con estas sospechas de altas capacidades durante un tiempo, dudaba si evaluarme o no. También coincidió con, bueno, estos 3 últimos años han sido años complicados personalmente. Estuve dudando si evaluarme o no. Al final bueno, decidí evaluarme y justo cuando empezaba la evaluación también se me cruzó por la mente el que no solo hubiese altas capacidades, sino que también hubiese autismo. Empecé a atar cabos, empecé a entender muchas cosas de mi pasado y de mi presente que antes no me había planteado. Bueno, pues al empezar a hablar con mis padres que me contaran y no sé, empecé a investigar muchísimo, empecé a compartir también contenido en internet y como que cada vez estaba más segura de que yo tenía que ser autista también, no solo tener altas capacidades.
Me confirmaron el diagnóstico de doble excepcionalidad en septiembre y sí que es verdad que no he tenido mucho tiempo de procesarlo. Sí que inicialmente, bueno, fue una montaña rusa de emociones, a ratos reía, a ratos lloraba. Al principio era como, me sentía como que tenía un secreto. Cuando volvía a sitios a los que voy habitualmente, sentía como que estaba ocultando algo a la gente. Y, y bueno, creo que todavía tengo que dejarle un espacio y un tiempo a esta nueva información como para acabar de integrarla. Así en líneas generales me está ayudando mucho el entenderme, me está ayudando mucho el entender a otras personas también. Y no sé, sí que es verdad que, bueno, esto lo quiero compartir en un vídeo que os grabaré. Sí que es verdad que yo creo que parto con la ventaja de haberme informado tanto antes de tener el diagnóstico y de tener una mirada neuroafirmativa antes de tener el diagnóstico. Esto me hace más fácil el aceptar que soy autista y que tengo altas capacidades, porque claro, yo me imagino personas que estén condicionadas por el estereotipo todavía o que estén que tengan un estigma todavía sobre el autismo. Si les dicen de repente que son autistas, pues supongo que el proceso de duelo es mucho más duro que no para mí, que yo tengo esa mirada tan neuroafirmativa. Pero también me estoy dando cuenta de que tengo también cierto capacitismo integrado y bueno, tengo algunos conflictos conmigo misma. De vez en cuando sí que hay eh, algunas herramientas que no me da miedo utilizar, algunas adaptaciones, porque empiezo a entenderme. Ahora mismo, por ejemplo, estoy con un fidget mientras estoy hablando, pese a que ya he encajado muchas piezas, también por todo el tiempo que llevo sospechando que soy neurodivergente. Creo que en ese tiempo sí que estuve interiorizando ya muchas cosas, encajando muchas piezas, pero aún así todavía me falta sentarme y decir, vale, soy autista, ¿esto qué significa, no? O cómo lo vivo yo en el día a día. Sí que es verdad que, bueno, muchas veces me pregunto cómo lo he hecho hasta ahora, porque me he dado cuenta de cosas que me molestan, que me afectan en el día a día y que antes no me había dado cuenta. También cosas de mi pasado, no solo de mi presente. He empezado también ahora terapia con una psicóloga que tiene, bueno, está especializada en neurodivergencias y tiene también un enfoque neuroafirmativo. También me ha ayudado mucho el compartir con vosotros y con vosotras todo este camino hasta ahora, todo el proceso de evaluación, toda la información que he ido compartiendo, el hacer el podcast, el conocer tantas historias, me ha ayudado muchísimo. Al final me estoy enrollando y no es parte del camino esto ya. Bueno, Carla, muchas gracias por estar en Divergencia en Voz Alta, gracias por, bueno, haberte ofrecido, no, que te lo dije yo, si querías ser tú quien me entrevistara. Ya, bueno, desde que tuve el diagnóstico quería hacer este episodio siendo yo la protagonista y sé que te da un poquito de vergüenza, así que te lo agradezco, de verdad. Muchas gracias. O sea, para mí estoy muy nerviosa, pero para mí la verdad me siento afortunada, no sé si sería la palabra, de que sea yo la que te entreviste a ti, ¿no? Hombre, eres mi hermanita. Bueno, ¿qué? Bueno, me gustaría que te presentes. Esto que es algo que siempre pido yo a todo el mundo y muchas veces me dicen, es difícil presentarse. Y mira que he podido preparármelo, pero no me lo he preparado. Y ahora sí que estoy dudando de a ver cómo me presento. Bueno, soy Sara, tengo 34 años, casi 35, y no sé, de entre muchas cosas que podría decir para presentarme, siempre nos vamos a la profesión, ¿no? Ahora mismo soy profe, pero tampoco me identifico, tampoco me presentaría como una profesora. Em, soy, no sé, es que no sé quién soy.
Bueno, al fin y al cabo forma parte de este nuevo proceso para ti, ¿no? De saber identificarte un poquito. Sí, sí, tal cual. De hecho, que no sé si me lo vas a preguntar o no, que también es algo que normalmente pregunto, ¿no? Si la neurodivergencia forma parte de tu presentación o de tu identidad. Yo creo que sí, pero claro, es algo muy complicado de integrar en tu propia presentación, en tu propia identidad, cuando toda tu vida no has sabido que eras así, ¿no? Entonces, sí, me podría presentar diciendo, soy Sara, soy autista y tengo altas capacidades, pero claro, o sea, hace, ¿qué? 3 meses que sé que soy eso. Entonces, pues bueno, creo que soy muchas cosas y que estoy un poco ahora descubriendo realmente quién soy y cómo soy. Bueno, creo que, a ver, dentro de unos límites, porque siempre he tenido muy claros, yo creo, como mis valores, siempre he trabajado mucho también, incluso en terapia, el estar conectada conmigo misma, con quién quiero ser y tal. Y bueno, ya me estoy enrollando mucho solo para, Es tu momento, adelante. para presentarme, pero bueno, no sé, respondiendo a la pregunta que no me has hecho, pero que normalmente hago. Bueno, adelante tú sola, ¿eh? Pregúntate y contesta. No, no, esto es lo único, te lo prometo. Luego vas a llevar tú las riendas de la entrevista. Pero sí, creo que estoy descubriendo que lo de ser neurodivergente forma más parte de mi identidad de lo que, claro, de lo que pensaba antes, porque no sabía que formaba parte de ello, pero incluso de las cosas de las que sí que era consciente, que yo creía que eran rasgos de mi personalidad, veo que tienen mucha más fuerza ahora que sé que soy autista y tengo altas capacidades, que no de lo que podía pensar antes. Y bueno, no sé cómo más presentarme. Eh, Creadora de contenido, pues no sé, también podría decirse. Crear contenido creo, otra cosa es que no gano, al revés, pierdo mucho dinero por eso. Y no sé, también me podría definir como hermana, hija, amiga, no sé, soy todas esas cosas. Estupendo. Crossfitera, También. teatrera, lo de pianista ya ni lo menciono, porque no. Muy bien. Bueno, pues ahora sí que voy a comenzar yo a preguntarte, ¿vale? Vale, Si no te importa. vale, pero si estás aquí. Yo intentaré responderte solo a lo que me preguntes, aunque no puedo prometer que solo responda, igual me voy por las ramas, pero bueno, Bueno, es tu espacio y al fin y al cabo haces lo que quieres. sí. Vale, para ti, ¿qué es tener altas capacidades de autismo? A ver, claro, me podría ir a la definición, digamos, o a lo que yo he podido aprender desde fuera, ¿no? De lo que es tener altas capacidades y autismo. Pero supongo que te refieres más a nivel personal, Personal. qué es lo que implica. Pues a ver, eh, yo creo que se resume bastante bien diciendo que es una forma de vivir el mundo diferente, porque, y es en ese vivir incluye el cómo percibes el mundo, el cómo lo sientes también, el cómo lo gestionas, al final es una forma de relacionarse con el mundo pues diferente a lo que es más habitual, porque la palabra normal no me gusta. Entonces es que condiciona a tantos aspectos de la vida que yo lo resumiría como eso, ¿no? Que es una forma de vivir distinta. Y claro, en cómo lo puedo notar yo, pues no sé. Yo creo que a nivel social, para mí, la forma de relacionarme con las personas, creo que es algo que lo he podido notar mucho, ¿no? En mis diferencias con los demás, la manera de pensar también, ¿no? A nivel cognitivo,
que algunas veces lo han dicho personas que han venido aquí al podcast, de decir, ostras, es que llevo toda la vida diciendo, ostras, pero ¿por qué no ven esto? No, y es que no pueden verlo, porque tú es aprender, una vez sabes que tienes altas capacidades o que eres autista o tienes atención divergente, lo que sea, también es darte cuenta de que ostras, ¿y por qué los demás no lo ven como yo? ¿Por qué no lo sienten como yo? Es que no lo ven como tú, o Ya. es que no lo sienten como tú. Y asimilar eso es, por un lado, liberador, porque por fin entiendes que no, que es así, o sea, no hay nada malo en los demás y no hay nada malo en ti, ¿no? Simplemente son dos formas distintas de vivir. Pero a la vez también es un poco duro el decir, bueno, Eira lo comentaba en el podcast también, se pasa un duelo de que antes quizás pensabas que haciendo terapia o trabajando ciertas cosas podrías llegar a cambiar tu forma de vivir, de sentir o lo que fuese, y saber que eres neurodivergente es asimilar también que por mucha terapia que hagas, por mucho que Eres trabajes, así. eres así y eso no vas a cambiar. Entonces también tienes la parte esa de duelo, de dejar ir la idea de persona que tú tenías que eras o que querías llegar a ser, ¿no? Ya. Entonces, bueno, de nuevo me estoy yendo por las ramas, pero para mí es eso. Yo creo que se resume en decir, es que es una forma de vivir distinta y en todos los sentidos, porque te afecta a nivel de cómo percibes el mundo, a nivel sensorial, de tacto, de oído, de gusto, de vista, te afecta también pues el cómo procesas todo eso, ¿no? A nivel cerebral, te afecta también pues a la hora de relacionarte con las personas, el cómo lo sientes tú, las emociones. Por mí, ¿no? Por así Sí, decirlo. bueno, también o sea, depende mucho de las personas, pero sí, no sé, para mí es eso, ser neurodivergente en general, yo creo que es una forma de vivir distinta. Y eso, y quizás, bueno, a mí personalmente me ha afectado más a nivel social, a nivel emocional más en los últimos años, sobre todo. Y, y quizás a nivel cognitivo lo vivía más de pequeña, ¿no? Esas diferencias con los demás. Y bueno, ahora estoy descubriendo que también a nivel sensorial también lo vivo distinto, porque eh, sí que puedo recordar cosas de cuando era pequeña, ¿no? De cosas que me molestaban, pero ahora estoy, y bueno, encajando las piezas, ostras, pues es que esto me molestaba por esto, por ser autista, o ahora estoy, pues eso, dándome cuenta de que me molestan muchas más cosas de las que realmente era consciente. Bueno, en tu camino explicas que no tienes ese recuerdo, ¿no? Que sensorialmente te molestaran las cosas o, ¿no? Que ahora quizá te estás permitiendo más el sentirlo, el vivirlo y, ¿no? Sí que recuerdo algunas cosas de cuando era pequeña, o sea, yo recuerdo que es que tengo una imagen, de hecho, de la casa, de estar sentada en la cama y yo diciéndole a la mamá, átame las bambas otra vez porque esta está más apretada que la otra, Ya ves. ¿sabes? Curioso, ¿eh? Bueno, que muchas veces lo hemos hablado, que tú tienes más memoria para muchas cosas de Mm. cuando éramos pequeñas que yo, pero eso no tengo, o sea, tengo recuerdos como puntuales. Sí que también recuerdo, por ejemplo, que me costaba mucho bañarme y recuerdo que el Papa me decía, bueno, es que antes de meterte en la bañera eres una bruja y cuando sales eres como una princesa, ¿no? Como para sentirme, bueno, como para sobrellevar ese trámite que era el bañarme, ¿no? Y claro, ahora digo, siempre, eso sí que lo sé, no me ha gustado nada el tocar la superficie de la bañera de la ducha. Bueno, ¿recuerdas que tenía que poner una alfombra, o sea, una toalla, incluso cuando íbamos fuera en hoteles y tal? De Entonces, hecho, yo creo que eso también se me ha quedado hasta a mí, o sea, eso me lo has pegado a mí la manía. también, sí. Pues claro, entonces ahora pienso, quizás claro, cuando me bañaba de pequeña, pues es que no me quería bañar, no por no querer bañarme como muchos niños no quieren, pues porque están jugando o lo que sea, sino porque no
quería pasar por eso, Ya, ya, ya. ¿sabes? Entonces, o sí que recuerdo pues molestarme las costuras de los calcetines o cosas que quizás son como más típicas o etiquetas o cosas así, pero no tengo, al menos no recuerdo el que me molestara mucho tantas cosas como ahora estoy descubriendo. Bueno, sí que sabes que la música en el coche, sí, el cantar Dígale de Bisbal puntualmente a todo volumen, pues sí que era capaz de hacerlo, pero luego siempre os decía, bajad el volumen. De hecho, te lo iba a preguntar, digo, en ese momento de la canción con la taza. Pues bueno, a ver, o sea, sí que puedo soportar cierto ruido, ¿no? De manera puntual y depende qué canción, incluso pues hasta la puedo disfrutar eso, ¿no? A todo volumen cantando. Lo que sí que hay un momento que me satura, ¿no? Y entonces llega a molestarme. Entonces, pues eso sí que es verdad que, bueno, que no recuerdo como muchas cosas de decir, ay, pues a mí de pequeña los ruidos me molestaban mucho, o en las texturas de no sé qué. No lo tengo así, sí que recuerdo cosas puntuales Que ahora y encajas, ¿no? sí, y ahora todo tiene sentido y ahora sí que estoy descubriendo como que me molestan más cosas, o bueno, o al menos le estoy dando, me estoy permitiendo que me molesten. No sé Sí, si me explico. sí, o sea, de hecho te lo iba a decir yo, ¿no? De que, bueno, por ejemplo, em, eso cuando nosotras vamos a entrenar en CrossFit, ¿no? La música, ese ruido que siempre en el momento del WOD es Ujú. como a tope, ¿no? Y bueno, el otro día lo estábamos hablando, ¿no? Que quizá hay momentos como que te cuesta más sacar el entreno por... Encima a nosotros nos gusta ponernos delante, Ya, al lado del al lado altavoz, del ahí. altavoz. Y eso, quizá esa falta, ¿no? De concentración por esa molestia del sonido, que siempre yo intento mover el altavoz para el otro lado. Sí, o alguna vez nos hemos cambiado de También, sitio y... Sí, bueno, eso lo tendré que probar, ¿eh? El hacer un entreno con los loops o algo y a ver si rindo más o no sé. También luego he pensado, a ver, yo también me estoy dando cuenta de que las transiciones me cuestan, o sea, el cambiar de actividad, que también es un rasgo típico de autistas, ¿no? Y sí que es verdad que yo después de CrossFit, yo necesito, o sea, yo como hace mucha gente que se ducha y se va a trabajar directamente, a mí me costaría la vida eso. Yo después de CrossFit, aparte del cansancio físico, es como que estoy, y ahora lo estoy pensando, digo, igual también es por la saturación de socializar, porque ese de estar con mucha gente, o sea, hablar con gente y tal, más lo de la música alta. Entonces, pues puede ser que eso también, que acabe CrossFit ya no solo agotada físicamente, sino también eh, sensorialmente y socialmente y todo, que acabe saturada y por eso necesito también ese rato de bajar revoluciones bueno, después. regularte un poco, Sí, ¿no? sí. Ujú. Y, o sea, y ahora, o sea, estoy pensando esto mientras lo estoy Bueno, diciendo, ¿eh? espontáneo. Sí, sí, porque no, o sea, no lo había pensado así, que claro, el CrossFit al final no es solo el cansancio físico, sino que a mí me afectan esas cosas. No había pensado en la parte también social y la parte de la música. Claro. Entonces podría ser. ¿En qué momento dirías que estás en este proceso, ¿no? De conocerte. ¿En qué momento estoy? Pues, a ver, como he dicho muchas veces, y creo que lo dije también en el camino, no le he dado el espacio o el tiempo a interiorizar esto del autismo. Sí que es verdad que llevo mucho tiempo, primero sospechando que tenía altas capacidades, bueno, que te voy a contar, eh, que tardé un año y pico en decidirme a evaluarme. Entonces ahí, digamos que he tenido tiempo de ir asimilando. Luego de sospechar que soy autista, pues desde que empecé la evaluación. También gracias a que la evaluación se alargó en el tiempo más de lo habitual, pues también tuve ese tiempo de ir asimilando cosas, ya me fui dando cuenta, ¿no? De cosas que me pasaban, de cosas que ahora puedo decir que es por el autismo, ¿no?
Y todo, o sea, yo también compartía, ¿no? El hecho de decir, bueno, ya tengo mucho ganado porque ya he tenido un proceso. Aún así, el confirmarlo fue un... Bueno, no es lo mismo el sospechar algo, aunque tú dentro de ti ya lo sepas, a que te digan sí, es así, Ya. ¿sabes? Entonces, como no paro, no le he podido dedicar el tiempo a decir, vale, ha pasado esto, sabes esto, ¿qué haces con esta información que tienes? Obviamente, pues mi mente sigue, ¿no? Y en el día a día, aunque no le haya dedicado ese espacio, sí que, pues de repente, a lo mejor, sobre todo al principio, me venía alguna imagen del pasado y decía, ostras, ahora entiendo esto que pasó cuando yo tenía 17 años eh, porque, o sea, y lo veo con otros ojos, ¿sabes? O sea, Ya. o lo entiendo desde esta perspectiva. Pero aún así siento que estoy empezando el camino de aceptación, ¿sabes? Ujú. Y como he dicho en el camino, y bueno, de esto sí que realmente quiero hacer un vídeo para redes, creo que tengo mucho ganado porque yo ya veo o veía de antes el autismo como pues lo que es una condición, el que no tiene nada malo. Tengo esa visión neuroafirmativa, ¿no? Tengo eso ganado porque no me quiero imaginar una persona que tenga en la cabeza pues la imagen que nos venden del autismo en las series y en las pelis y todo eso, o que tenga como una mala percepción del autismo, que de repente le digan eres autista. Ostras, para esa persona debe ser mucho más duro Ya. de asimilar que es autista, ¿sabes? Entonces, como yo, y además pues había trabajado con niños autistas y tal, como que yo tengo eso ganado en todo este proceso de duelo y de aceptación, porque ya tengo esa mirada positiva hacia el autismo y las neurodivergencias en general. Pero bueno, que todavía estoy empezando, yo creo, el camino de conocerme, de aceptarme. También otro punto bueno eh, por tener esta mirada neuroafirmativa, creo que como que no me pongo barreras a probar ciertas cosas, por ejemplo, bueno, de hecho lo iba a coger, pero no lo tengo ahora, ¿no? El fidget, ¿no? Que yo de hecho me lo compré pensando, esto para mí, o sea, no me va a funcionar. Pero no me dio ni vergüenza ni cosa el probarlo, porque estoy como tan rodeada o tengo tan asimilado también ese enfoque positivo del autismo que dije, bueno, pues voy a probar a ver si me funciona, o no sé, o el aceptar algunas cosas de mí misma, creo que también, pues eso, que tengo ya mucho ganado, ¿no? Por esa forma de verlo, pero bueno, aún así, creo que tengo que trabajar bastante todo esto, pero creo que voy por el buen camino. Sí que tengo mis momentos, bueno, también el tener este enfoque positivo me hace ser crítica conmigo misma cuando estoy siendo capacitista. Por ejemplo, o sea, a mí se me ha pasado por la cabeza el decir, ostras, o sea, ojalá no ser autista, ¿sabes? Ya. O no quiero ser así. Entonces soy como más dura conmigo misma por estar pensando eso, precisamente por tener, o sea, como que tendría que ser todo positivo, tendría que tener esa mirada siempre positiva hacia el autismo. Entonces, como que soy dura conmigo misma por decirme que no quisiera serlo. No sé si me estoy explicando. Creo que sí. O sea, que aparte de estar castigándome, porque al final decir ojalá no ser así es duro, encima me siento mal por estar pensando así, Ya, porque yo, para mí, pues tengo un enfoque neuroafirmativo y no tendría que ser capacitista, ¿sabes? ya. Entonces, pues bueno, es todo, todo Bueno, al fin y al cabo, o sea, es complicado, gente neurotípica también, ¿no? Quiero decir, eh, muchas veces a lo mejor sentimos X cosa y, o eres de X forma, ¿no? Y hay que quererse y hay que
que aceptar como eres. O sea, y la manera que tienes de ver la vida, de sentirla y de todo. O sea, también es complicado en una persona neurotípica, em, pues eso, o sea, hay que quererse, hay que aceptarse y ya está. Lógicamente es lo que tú dices, es un duelo lo que estás pasando, ¿no? Ostras, es que, o sea, me estoy comenzando a conocer ahora. Es que es complicado, ¿no? Sí, Incluso, o sea, bueno, sabía, o sea, sé que me quieres preguntar cosas luego, ¿no? Pero incluso para mí ahora, o sea, por una parte es como, tengo como, no una nueva hermana, pero es como intento entenderte mucho más, ¿no? A lo mejor en momentos diría, jo, o sea, por qué está pensando, sintiendo así, ¿no? Y a lo mejor te hubiera contestado mal o hubiera sido pues lo típico de los hermanos, ¿no? Pero ahora intento eso como entenderte, ¿no? Como decir, bueno, si estás sintiendo esto es por algo, ¿no? Y hay que respetarlo. O sea, no todo el mundo tiene ni que pensar ni sentir igual. sí, a ver, esto, o sea, evidentemente se da con todas las personas, no Sí, tienes por obvio, qué ser, obvio, exacto. no tienes por qué ser autista, pero sí que es verdad que, y me gustó mucho algo que dijo Ana, creo, cuando la entrevisté, que dijo, más que conocerse a uno mismo, es entenderse a uno mismo. No sé si fueron estas las palabras, pero, o sea, yo al final en gran parte ya me conocía porque pues yo ya sabía que quizás podía ser más sensible que otras personas con algunas cosas, pero ahora entiendo el por qué soy así. Ya. Y es en parte darle valor a esa forma de sentir que antes quizás pues me podía culpar yo a mí misma y decir, ostras, Sara, ¿por qué eres así? Que aún así me sigue pasando, ¿eh? Pero el saber de dónde viene sí que ayuda un poco a esa autocompasión que yo de hecho ya la había trabajado en terapia, la autocompasión, hace años, antes de saber nada de todo esto, y es algo que todo el mundo tenemos que trabajar realmente, pero el tener la etiqueta, que muchas veces se demoniza, no se quiere saber nada de etiquetas, yo creo que es una herramienta para ayudarte a llevar todo esto. Y, y no sé a qué venía esto. Y a mí también me interesaría saber tú cómo lo has vivido. También en algún momento le preguntaré a los papas cómo han vivido esto. ¿Cómo has vivido tú el que de repente el saber que tu hermana es autista? Es que claro, o sea, todo va en cuanto al desconocimiento, ¿no? Porque para mí también esto es un aprendizaje, o sea, incluso quería decirlo, ¿no? Que si por lo que sea utilizo alguna palabra que pueda ofender y eso ante todo pedir perdón porque, o sea, no es mi intención, ¿no? Para mí también es un proceso de aprender, ¿no? Y claro, es que tengo desconocimiento, o sea, a lo mejor, o sea, simplemente te voy a poner un ejemplo que me da hasta un poco de vergüenza ahora explicarlo y sobre todo, eh, ¿no? Delante de tanta gente. Y eso, bueno, yo soy peluquera bueno, trabajaba en una peluquería antes y bueno, me vino una chica, una clienta que era mía, ¿no? Que la solía atender yo y bueno, mi hijo es autista. Y a mí, claro, desde el desconocimiento, y pido perdón, o sea, por favor, porque me da mucha vergüenza, me salió decir, ah, ostras, lo siento. O sea, ¿por qué lo siento? Quiero decir, ahora, claro, sabiendo un poquito más, ¿no? O sea, hay mucho que trabajar en cuanto a la sociedad, lo explico por eso, Sí, ¿sabes? sí. O sea, estoy pasando vergüenza, pero Que no te dé porque, o sea, a ver, esto es un espacio seguro, has visto los comentarios siempre ya, como... bueno, que la gente lo entenderá. Y precisamente el trabajo que estoy haciendo yo en redes de divulgar es por es para eso, llegar a estas personas. claro. Entonces, Claro, o sea, y lo primero que me salió fue decir, lo siento. Mm, ¿Sabes? Y claro, o sea, ahora mismo pues lo que hablo, ¿no? Que al fin y al cabo todo este proceso que tú
de como comenzar otra vez a conocerte a ti, también yo te estoy comenzando a conocer. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí que es verdad que en alguna situación para mí es un poco complicado. Yo qué sé, o sea, a lo mejor en algún momento puntual te diría, pero bueno, lo que decía antes, ¿no? De, jo, qué exagerada, o por qué se siente así, o por qué se enfada por esto. Pero antes de decir, o sea, incluso de pensarlo, me autocorrijo mentalmente y decir, no, es que si lo estás sintiendo así, o sea, respétala. Y ya está, o sea, al fin y al cabo tampoco, yo soy de una forma y tú eres de otra, ¿no? Y somos muy diferentes. sí, y eso, o sea, A veces puede ser un problema, o sea, entiendo que en algunas ocasiones pues te puedas sentir o que te molesten según qué cosas de mí, pero por esa diferencia, ¿no? Em, pero sí que es verdad que en algún momento puntual he llegado a pensar, jo, ¿por qué se enfada o por qué le molesta esto? Y luego yo autocorregirme en plan, no, stop. O sea, si lo estás sintiendo, respétala y por algo es. O sea, ¿no? También es un poco un trabajo mental hacia mí, ya. un poco, ¿no? De, pues eso, de comenzar a conocer pues todo esto, ¿no? Cómo puede funcionar una persona neurodivergente. Sí, que obviamente esto no solo afecta a la persona neurodivergente, sino que también afecta a su entorno. Sí que en este trabajo de yo conocerme, me gustaría que el empezar a comunicaros más a vosotros, pero también como yo no me he dedicado ese espacio a mí, tampoco os lo he dedicado a vosotros. Y eso es algo que si cambio cosas de mi vida y tengo más tiempo y espacio, pues sí que me gustaría hacer el que hubiese más comunicación con vosotros, para que entendierais algunas cosas que ya lo he hecho. O sea, por ejemplo, bueno, yo lo he comentado también en redes muchas veces, cuando me preguntas si en el coche está el volumen de la música bien o que tengas, em, que pienses en mí en CrossFit, de si nos cambiamos de sitio, todo eso. Ostras, para mí eso también es, no sé, o sea, me estás acompañando también en este camino, ¿no? Yo te lo agradezco un montón, pero sí que es verdad que muchas veces, por este desconocimiento que hay en general en la sociedad, cuando nos diagnostican, sobre todo de adultos, bueno, si diagnostican a un niño pequeño de altas capacidades, de autismo, bueno, de lo que sea, entonces es la familia la que se tiene que informar, ¿no? Sí. Y empieza también a formar e informar a su entorno. Pero cuando nos identifican de adultos, sí que tenemos esa función de explicar qué es lo que pasa, que por una parte está bien, ¿no? Porque es, conforme tú vas aprendiendo sobre ti mismo y sobre las neurodivergencias en general, lo vas compartiendo con tu entorno, pero también a veces yo entiendo que puede ser un poco agotador, ¿no? Es como, si ni siquiera yo sé qué es lo que está pasando, como encima para tener que Ya, comunicarlo. Y más si hay autismo, que a veces cuesta esa comunicación, ¿sabes? ya. Pero bueno, es algo que es un propósito para este año, que yo quiero, Poco a poco. quiero compartir también más con vosotros, con los papás y contigo sobre todo, cosas de mi día a día que me puedan. Afectar. Sí, y que yo estoy descubriendo, que algunas sí que os comparto, pero otras que quizás debería haber más Comunicación. comunicación por mi parte, también para que me entendáis vosotros y que al final, pues hagan, o sea, también es mejor para vosotros, ¿sabes? Y para mí también, si me entendéis más. Entonces, pues bueno, pues eso. En tu camino, ¿no? Explicas que estuviste un tiempo viviendo fuera, ¿no? Sí que es verdad que compartías vídeos y eso pues de viajes, etcétera. Y hay uno
que creo que fue en tu etapa, aún estás en Inglaterra, No, viviendo... era en San Francisco, Ah, pero ¿era en bueno, San sí, Francisco? sí, Ah, sí. pues no sé por qué, juraría que era en Inglaterra. Bueno, que como que compartías que había... Ah, es verdad, que era cuando lo del paracaídas, cierto. Que eso, que compartías como que eras una nueva Sara, ¿no? La Sara de antes con la Sara de entonces, ahora, ¿no? Vale, yo esta pregunta ya te la hice, pero ¿has tenido tiempo? Si quieres cambiar tu respuesta, ¿qué parte de esa Sara que tú exponías estaba enmascarando? ¿Me explico? Sí, ¿qué parte de verdad había en esa nueva Sara que se creó viviendo fuera? Eso es. Pues no lo sé. O sea, cuando me hiciste la pregunta hace ya un tiempo, ya te dije que era muy buena pregunta porque no me la había planteado. Y sí que explicando el camino hice un poco esta reflexión, ¿no? De ser una Sara diferente cuando vivía fuera y que incluso viviendo en Barcelona, yo siempre lo he dicho, me tomé como el vivir en Barcelona ciudad como cuando vivía en el extranjero, ¿no? Y ahí pude, o sea, como que seguía siendo la Sara de cuando vivía fuera, porque me obligaba a hacer actividades, el hacer cosas también sola y todo esto. Entonces, sí que es verdad que hubo un cambio, bueno, tú lo viste desde que viví en Inglaterra y creo que todavía más desde que viví en Estados Unidos. Ya no solo, o sea, el cambio yo creo que se hubiese producido ya por un grado de madurez, de tener que hacer pues ciertas gestiones, porque también era no solo el vivir fuera, también era la primera vez que yo vivía fuera de casa de los papás. Entonces, pues obviamente hubo un cambio de madurez, de empezar a sacarme las castañas del fuego yo sola, con el añadido de tener que hacerlo en otro idioma, todo eso, obviamente pues ahí hay como un proceso, ¿no? Pues no sé cómo decirlo, pues eso, de crecimiento personal, pero además, en mi caso, yo creo que se suma el haber construido como una personalidad desde cero. Mm, Al estar aquí, yo estaba como encasillada, pues era la que había sido toda la vida. También al coincidir que era justo pues al dejar de estudiar, yo siempre los estudios habían sido como la parte más importante, pese a que en comparación a lo que se hubiese esperado, pues no estudiaba tanto como, pues como se decía por ahí, ¿no? Pero los estudios siempre habían sido como una parte muy importante, no solo como parte importante de mi vida, sino también de mi personalidad, ¿no? A mí se me definía por la que sacaba buenas notas. Ujú. Entonces, al perder esa parte también de identidad, que era como gran parte de lo que yo era, pues al vivir fuera empecé a construir otra personalidad. Y sí que es verdad que, por un lado, yo creo que el hecho de el estar acostumbrada a enmascarar me permitió el adaptarme muy bien a convivir con otras familias, porque al final me metía en casa de una familia ajena, Desconocida, sí, completamente. tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Ujú. Y creo que me adapté muy bien, en parte por eso, ¿no? Por esa no es flexibilidad, porque los autistas precisamente no es que seamos muy flexibles generalmente, pero esa capacidad de adaptación por enmascarar, ¿no? Pero por otro lado, también hubo ese desprenderme del personaje que me había montado, digamos, estando aquí. ¿Qué es lo real? Pues no lo sé. O sea, yo creo que no ha habido nada de mentira, Obvio. realmente. Porque viviendo fuera, quizás sí que me obligaba a hacer algunas cosas que aquí, por ejemplo, soy incapaz de hacer. O sea, yo viviendo fuera, pues iba al cine sola, me obligaba a hacer muchas cosas también sola o me obligaba a socializar de una forma en la que aquí, bueno, en parte
sí que he buscado mis círculos, ¿no? Pues apuntándome a actividades y tal, pero, pero como que no tenía ese, o sea, no tengo aquí ese, no sé, Estímulo quizá o no. sí, no sé, como que, a ver, está mal que lo diga, pero yo aquí siento que este pueblo me apaga, ¿vale? Ahora sí que es verdad que estoy quizás reconectando un poco, pero, pero como que el estar aquí, en este entorno, era como que volvía a lo de antes, a lo de siempre. Entonces, ahí fuera, viviendo en el extranjero, sí que me obligaba a hacer muchas cosas que quizás de por mí no saldría hacerlas, pero yo no creo que hubiese mentira ahí porque al final yo lo hacía porque tenía una recompensa y me sentía bien haciendo esas cosas. Y aquí, de hecho, también, o sea, quizás me hubiese costado mucho el apuntarme a teatro, pero me obligo a hacerlo porque al final pues tengo una recompensa que a mí hacer teatro me gusta. O si voy a algún evento social, ¿no? Que me obligo a ir pese a que yo sepa que es un esfuerzo para mí, pero luego quizás pues me puede recompensar en otros aspectos. Entonces, no sé, yo la verdad es que no sé, sé que es verdad que yo siempre en el día a día, yo tengo una batalla interna que no sé si es, pues ahora voy a decir una barbaridad, ¿vale? De altas capacidades versus autismo, la lucha interna, pero yo siempre me pongo retos a mí misma en el día a día pues yo qué sé, incluso algo tan tonto como, pues voy a ir por un camino diferente volviendo del trabajo, ¿sabes? O yo, así de primeras, el instinto, digamos, me dice, no dejes esto aquí, pero lo voy a dejar, ¿sabes? Como siempre tengo esa cosa de ponerme retos a mí misma, de hacer cosas que yo de normal no haría. Y lo mismo me pasa, pues, yo qué sé, pues cuando me dices de ir a comer con alguien, ¿sabes? Y que es un reto para mí, pero aún así lo hago. O yo siempre tengo esa cosa de ponerme retos. O el haber hecho la carrera de obstáculos, ¿sabes? Pero quizás me obligaba más a hacerlo en Estados Unidos. Hablo sobre todo de Estados Unidos, aunque en Inglaterra también. No lo sé, es que la verdad es que no sé la respuesta de por qué fuera así y aquí no. Y aquí es verdad que, o sea, lo que iba, que quizás mi personalidad no es más la que tenía ahí, sino es más la que tengo aquí en cuanto a comodidad, digamos. Igual yo estoy más cómoda en lo que hago aquí, Vale, pero sí que es verdad que no estoy tan satisfecha con lo que hago aquí como con lo que hacía ahí obligándome. No ya, sé si tiene sentido eso. sí. Em, Porque sí que es verdad, y sobre todo ahora en el último año y pico, eh, yo no estoy satisfecha con mi vida. O sea, sí que he hecho cosas, jolín, he hecho una obra de teatro, he hecho la carrera de obstáculos, estoy compartiendo contenido en internet, o sea, he hecho cosas que me hacen sentir orgullosa, pero en general yo no estoy satisfecha con mi vida. Y esa insatisfacción yo creo que viene de, estoy como en la comodidad, ¿sabes? Pese a que sí que me sigo poniendo retos y quizás ahí me veía obligada a ponérmelos como más a menudo, o no sé, no lo sé. Sí que y el entorno obviamente afecta, porque no es lo mismo irte a pasear tú sola por San Francisco a irte a pasear tú sola por aquí, ¿sabes? Ya. Entonces, también, bueno, en su día me dijeron que quizás era porque asociaba que aquí me hicieron bullying, ¿no? Lo estaba pensando, ¿eh? Yo estaba pensando en todo ese, pues al fin y al cabo es un trauma, ¿no? De todo eso. Incluso hasta yo no me he sentido cómoda aquí. O sea, a mí me, aunque no lo parezca, pero, y porque luego yo he hecho mis amistades y tal aquí, pero a mí también me costaba ir a lo mejor a alguna fiesta de aquí, decir, uy, pues me puedo encontrar a tal, ¿no? Y a mí no me han hecho nada. No sé, yo creo que puede estar relacionado con eso, con esa etapa
Al cabo lo ves como pues un poco oscura, ¿no? De... Sí, yo no he hecho vida aquí realmente, o sea, sí, igual de los 6 a los 12, pero tampoco. Luego, claro, al estudiar en otra ciudad, yo aquí no tenía amistades y cuando las tuve, digamos, pues eso coincidió cuando me hacían bullying. Que sí que es verdad que no he tenido, a ver, o sea, no lo he pasado bien con el bullying, ¿eh? Y no quiero quitarle peso para nada, pero que tampoco, o al menos yo creo que tampoco es algo, o igual sí que me está condicionando y yo no soy consciente, ¿no? Ujú. Eh, pero como que tampoco lo veía, pero sí, siempre he sentido que en este pueblo yo me apago, no sé. Ya, Entonces, sí que es verdad, ¿eh? Pues eso, ahora haciendo actividades aquí, quizás estoy reconectando un poquito con el pueblo, pero aún así, no sé, estoy como eh, ya, neutral, ¿no? sí, plana, no sé, estoy, claro, y luego veo vídeos, pues ahora cuando se ha puesto de moda lo de mirar al 2016 y tal, ostras, es que además 2016, el año que fue para mí 2016, de mudarme a Estados Unidos, vivir 6 meses en Nueva York, 6 meses en San Francisco, todo lo que hice en Nueva York, todo lo que hice en San Francisco, todos los viajes que hice, viajar sola de San Francisco a Los Ángeles, de Nueva York a Miami y a Orlando, eh, saltar en paracaídas, o sea, he hecho Muchísimas escalar, cosas. o sea, no sé, o sea, he hecho hice tantas cosas ese año que claro, ahora también miro para atrás y digo, ostras, por un lado es como me reconforta, ¿no? Y estoy orgullosa de haber hecho eso y qué guay, pero a la vez también digo, ostras, ¿y ahora qué estoy haciendo? Bueno, y en los últimos 2 años, ¿qué he hecho? Las comparaciones en todo son odiosas, o sea, en todo, quiero decir. Yo creo que la vida son etapas en cuanto a todo, ¿no? A lo mejor también ahora mismo estás como un poco parada también conociéndote, sabiendo hacia dónde ir. Necesitas un poco también esa tranquilidad y dejar al lado un poco esa locura, o por así decirlo. A ver, de tranquilidad ya llevo unos cuantos Ya. años, quiero decir. Obviamente, no todos los años tienen que ser como mi 2016, porque Hombre, eso es es. que eso fue, o sea. Sí, sí, o sea, yo de eso soy consciente. Y ya te digo, dentro de estos 2 años que quizás han sido un poco más oscuros en mi vida, aún así ha habido cosas que también, o sea, por las que estoy muy orgullosa, ¿no? Pero así, a cómputo general, de decir, necesito hacer cambios en mi vida. Y sí que es verdad que el diagnóstico de autismo y de altas capacidades inicialmente fue como, ostras, pues esto me tiene que, o sea, como Empujón. sí, que ser un empujón para hacer cambios. Y porque, a ver, también, o sea, poco he hablado, quizás he hablado mucho más del autismo, que es lo que más me ha chocado, porque con las altas capacidades, a ver, yo toda la vida he sabido que era inteligente, ¿no? Y todo, o todo lo que podía, no era consciente de esa sensibilidad también, que también puede venir con las altas capacidades y todo eso. Entonces el autismo ha sido como el choque más grande, ¿no? Pero poco he hablado también de los números de altas capacidades, que no quiero compartirlos, también el choque que ha sido y lo que puede traer, que intento que no sea así, pero decir, ostras, estás desaprovechando eso, Ya. ¿sabes? Que yo esto en el pasado ya lo he tenido, o sea, cuando era niñera y me veía algunas tardes, pues yo qué sé, lavando los platos para una familia, decía, ostras, ¿qué estás haciendo con tu vida, no? Y yo realmente era feliz en ese trabajo, pero también tenía esa sensación, ¿no? De estar desaprovechando mi potencial. Y ahora al recibir los resultados de los test, también fue como decir, venga, un empujón de hay que hacer algo con esto, pero también es peligroso el ponerse esa presión de decir tienes que aprovechar esto que tienes porque tampoco es así. O sea, si yo soy feliz, pues yo qué sé, siendo jardinera, pues la jardinera voy a ser, ¿sabes?
o basurera o o lo lo que que sea. sea. Sí, sí, por supuesto. O sea, eso no me condiciona, pero más lo he visto como un empujón de venga, Sara, haz los cambios en tu vida que quieres hacer. Y realmente también, ya no solo por la parte de altas capacidades, sino por la parte de autismo, que me estoy dando cuenta de cosas. O sea, yo no he tenido un trabajo de 40 horas en toda mi vida. Que Miquel, cuando vino aquí a Divergencia en Voz Alta, usó un término de procrastinación vital. Como que él había ido tarde siempre a los hitos que se tienen en la vida, que había vivido con sus padres hasta muy tarde. eh, bueno, creo, no sé si se casó o no al final, pero bueno, como que iba tarde en los momentos, ¿no? De ir de desarrollo de la vida. Y yo, pues obviamente, tampoco estoy en el momento por mi edad donde tendría que estar en la vida o donde se esperaría que tendría que estar. Y siempre me he sentido también un poco mal por eso, ¿no? O me ha hecho sentirme... Pero ahí eh, está la sociedad también un poco. O sea, hoy en sí, día no. sí, tal y como está la vivienda, pues no es tan fácil el Eso es. independizarse, la situación laboral como está, o sea, que sí, que yo soy consciente de todo eso, pero a la vez también el saber que soy autista no es que me sirva como excusa, pero me sirve como compasión, como para no machacarme tanto y decir, bueno, es que igual es que no puedes trabajar 40 horas, Bueno, necesitas ¿sabes? tus tiempos, sí. Porque yo ahora que estoy trabajando 31, que es una jornada completa, para o sea, de profe. Pero, ostras, me causa un desgaste y un agotamiento que digo, y no sé por qué, por qué venía otra vez esto, a qué venía, pero bueno, que sí, que eso, que la parte de autismo quizás también me hace el ser, pues eso, más compasiva conmigo misma del por qué no estoy consiguiendo las cosas que también se esperaría de mí, quizás, ya no solo por la sociedad, por mi edad, no sé qué, sino también por el potencial que tengo. De Ujú. hecho, Andrea Bou compartió un vídeo que os lo pasé a la familia, que hablaba de las mujeres autistas con altas capacidades. Como que el foco se pone mucho en la alta capacidad y que quizás por tener altas capacidades ya no se tienen dificultades y es como, ostras, pues no, si eres autista también, Ya. quizás te estás forzando tú y te estás autoexigiendo muchísimas cosas de llegar aquí, aunque no tengas altas capacidades, pero si eres funcional, como que aparentas cierta normalidad en la sociedad, como que tienes que mantenerte ahí, pero no sabes el desgaste que hay detrás. De hecho, muchas personas que se hacen la evaluación de adultas y son autistas, llegan porque llegan con un burnout, con un desajuste tal de autoexigencia en el trabajo, muchas veces después de haber sido padres, de decir, o sea, al final, bueno, y pierden habilidades. Con los burnouts hay regresiones, ¿no? De decir, hay personas que, pues, si antes podían hacer ciertas cosas, dejan de poder hacerlas. Yo ahora estoy también como valorando, al principio como hasta me sentía mal por ser autista porque no me sentía suficientemente autista, ¿sabes? Como decir, bueno, yo no tengo las dificultades que tienen otras personas autistas, pero ahora me estoy dando cuenta de muchas más dificultades que sí que tengo que quizás las estaba escondiendo. Y un ejemplo es pues lo del trabajo y como eso muchas cosas. Y por eso también muchas personas autistas pues acceden a un tanto por ciento de discapacidad. Es que son muchas cosas y está el hándicap este de cuando tienes alta capacidad, encima se espera más de ti, ¿sabes? Ya. Y yo tengo el dilema ese ahora de, no sé, por una parte, bueno, tengo que hacer cambios en mi vida, tanto para acomodar mis necesidades como autista, como para potenciar eso que tengo como altas capacidades, que también lo necesito, ¿sabes? Sí. Y, y Bueno, buscar un equilibrio, ¿no? sí, sí, que ahora mismo no tengo. Y eso es lo que... Bueno, poco a poco, ¿no? Mm, Forma parte del proceso, yo creo, ¿no? sí.
Por eso también te he dicho antes, estoy empezando. En este camino que me has preguntado en qué momento estás, estoy empezando. Y cuando empiece a hacer adaptaciones, creo que será cuando primero le pueda dedicar más tiempo a escucharme y saber realmente qué es lo que necesito. Entonces mejor podré darme las adaptaciones que necesito. No sé. Bueno, pues si quieres ahora pasamos a las 2 últimas preguntas que se las haces a todo el mundo. ¿Qué preguntas serán? ¡Sorpresa! Vale, si tuvieras a la mini Sara delante, ¿qué es lo que le dirías? Pues de nuevo, igual que la presentación, me podría haber preparado la respuesta. La verdad que sí. Pues, Pues nada. pues no lo he hecho. Quería que saliera así, ¿no? De lo primero que me salga. ¿Qué le diría a mini Sara? A ver, creo que un mensaje que se repite mucho entre todas las personas que dan esta respuesta y este mensaje a sus mini yo sería decirle que está todo bien en ella. Que... Me voy a emocionar. Que eso, que está bien sentirse como se siente, que no hay nada malo en ella. Y no sé, que ya está, eso. Y, a ver, en verdad el canal va en cuanto a eso, ¿no? A que llegue a todo el mundo, ¿no? Que la gente, que la sociedad eh, aprenda, ¿no? De un poco más, ¿no? De las personas neurodivergentes, de ayudar, ¿no? A gente que se ha podido sentir como tú o que sepa, no sé en qué momento estoy, que no se sientan solas, ¿no? Pero hay algo que quisieras decir en el altavoz. A ver, al final, como el altavoz lo tengo yo encendido siempre, porque yo cuando vienen los invitados les ofrezco, ¿no? Ahora que tienes este altavoz delante de ti, hay algo que quieras decir. Como yo lo tengo encendido siempre, creo que quiero aprovechar este momento, si me permites, me voy a dirigir Por supuesto. a los que me acompañan día a día. Me llegan mensajes, bueno, y alguna vez lo comparto con vosotros. Me llegan mensajes de personas muchas veces que me dan las gracias porque en cierta manera les he acompañado yo en su proceso, ya sea de porque se están evaluando o porque han identificado a su hijo o su hija, o simplemente porque me dan las gracias por visibilizar y por hablar de este tema, ¿no? Pero creo que pocas veces he hablado yo de lo que me acompaña la gente a mí, porque compartir también todo este proceso, todo mi camino, evaluándome y incluso el hacer el podcast también me ha servido a mí para sentirme acompañada. Ya no solo por las personas que me dicen que están pasando por lo mismo, sino por mensajes que me llegan también de acompañamiento. Y siempre, muchas veces he firmado como gracias por acompañarme. Esto es algo que lo he dicho siempre, pero creo que se queda un poco vacío para lo que realmente para mí está suponiendo el crear este proyecto y el seguir adelante con este proyecto. Que realmente, bueno, tú lo sabes, son muchas horas, horas que no tengo, mucho trabajo de fines de semana, de a veces editar por las noches, pero yo lo hago porque sé que ayudo, pero también un poco egoísta porque me está ayudando a mí y me están acompañando. Yo el hablar con las personas cuando vienen aquí al podcast, que me cuenten sus historias, el vivir o sea, el ver que muchas veces hemos vivido cosas muy parecidas, ya no solo las personas que vienen aquí, pues eso, los mensajes, los comentarios, la gente que comparte, eh, pese a que los números últimamente pues no son los mejores, al contrario que va de capa caída, pero bueno, también porque yo le estoy dedicando menos tiempo
No sé, creo que se ha creado una comunidad. Mucha gente dice, ¿no? Es el colectivo neurodivergente y me está llegando a mí esa compañía, ese, Cariño, ¿no? sí, También. cariño, ese de realmente que vamos todos a una, ¿no? Pese a que tengamos, o sea, seamos tan distintos realmente, pero hay algo que nos une y no sé, me parece súper bonito, entonces, pues nada, quería aprovechar este momento para agradeceros el apoyo, también agradecerte a ti y agradecer a la familia, porque sé de personas que han pasado por lo mismo que yo y no han tenido el apoyo de su familia, entonces pues me siento afortunada por eso también. Y, y bueno, no sé si me querías preguntar algo más, si no ya tiro para adelante y voy a despedir, ¿eh? Sí, no, bueno, no preguntarte, sino también eso, lo que decía al principio, ¿no? Agradecerte que pues cuentes conmigo. Al principio me ha costado mucho, ahora ya durante la entrevista me sentí más a gusto, ¿no? Pero estaba muy nerviosa, bueno, ya lo sabías, me daba vergüenza, ¿no? Y sobre todo por esa falta de conocimiento, ¿no? Del tema, que al fin y al cabo, pues eso, ¿no? Es el proceso que yo también estoy viviendo contigo y el aprendizaje, ¿no? Y nada, y que gracias por dejarme entrevistarte y que me he sentido muy a gusto. Pues me alegro, yo al final ha sido una charla Sí, así de hermanas. sí. Pero eso yo agradezco precisamente porque sabía lo que te costaba, pues agradezco que hayas accedido a hacerlo. Y nada, pues a los que habéis llegado hasta aquí, también lo digo poco, pero lo dije en la presentación. Sobre todo los episodios de Divergencia en voz alta, creo que es importante porque ayuda mucho el dejar un me gusta, un comentario, también porque las personas que han participado los leen y se sienten, al final están siendo muy generosos compartiendo su historia de vida, viniendo aquí, exponiéndose en redes. Entonces, el reconocer esa generosidad en comentarios también por vuestra parte creo que ayuda mucho y también ayuda a que llegue a personas que no están dentro de este mundo, que desconocen mucho sobre neurodivergencias y creo que también es importante que este contenido llegue a esas personas. Yo he respondido comentarios de personas que me han preguntado qué es ser neurodivergente, entonces creo que es ahí donde tenemos que llegar y eso se consigue, o sea, compartiendo, comentando, sobre todo, guardando, dando a me gusta, que parece, o sea, yo no gano nada con esto, al revés, invierto dinero. Entonces, yo esto lo digo para que llegue a las personas a las que tiene que llegar y también por que sirva de agradecimiento a las personas que son tan generosas de compartir su vida y de abrirse así en este espacio. Y nada, vamos a despedir ya el episodio. Este episodio especial es el último de la temporada, episodio 20 de la temporada 1. Va a haber un descanso de 2 o 3 semanas, pero tendréis vídeos igualmente. Y nada, empezaremos con la temporada 2 que ya estoy grabando episodios. ¿Algo más? No. Vale. Chao. Chao.